Y a esta hora en el aporte de la política, como es jueves, tenemos a Orlando Goncalves, consultor político venezolano, que yo siempre digo que anda con su consultoría política por toda América Latina. Con él quería hablar sobre lo que ha resultado en Argentina, porque hay muchos temas que hemos conversado en cuanto a la ciudadanía, en cuanto a la necesidad de los partidos políticos para la democracia, y la videocolumna de esta semana de Orlando es si ganó la propuesta o ganó el mensaje, haciendo referencia al caso Argentina. Vamos a invitar a seguir a Orlando en sus redes sociales, o Goncalves Consultor en Instagram y Orlando Goncal en Twitter o X. ¿Cómo estás? Bienvenido, Orlando. Muchas gracias, María Alejandra. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a la audiencia. Bueno, efectivamente, en la videocolumna de esta semana hablamos de ¿ganó la propuesta o ganó el mensaje? Y nos referimos al caso de Argentina y al supuesto fenómeno de el señor Milei, que se ha vuelto una sensación mediática. Sí. Se volvió un fenómeno y bueno, ha hecho propuestas que han sido controversiales. Tan controversiales que los otros candidatos optaron por meterse en el debate y responderle, más allá de que las investigaciones han dicho de que las propuestas del señor Milei o no son entendidas o son rechazadas. Pero el caso es que todos los candidatos hablaron de eso. Dijeron que era una locura dolarizar la economía, que era absolutamente inviable eliminar el Banco Central, que era una estupidez crear el mercado de órganos, que era una locura privatizar la salud, la educación y la seguridad, entre otras cosas que el señor proponía. El señor comunica con un lenguaje muy agresivo, muy soez en algunos casos, refiriéndose a la gente de izquierda. Realmente él fue intérprete del malestar que tienen los argentinos. Exacto. Que vienen en una crisis desde el año 2000 hasta el día de hoy. Sin embargo, a pesar de que todo el mundo dice que el señor ganó, aquí habría que fijarse en un pequeño detalle. Quien realmente ganó fue la abstención, que llegó al 31%. El señor Milei sacó el 30%. Y hay que destacar esto de la abstención, porque en Argentina el voto es obligatorio, inclusive en las elecciones estas que se dieron, que son unas primarias, pero es obligatorio y además tiene una penalidad de $50 si tú no votas y no lo justificas por qué no votaste. Entonces, esa penalidad además es cobrada de manera efectiva a través de muchos mecanismos. El Estado tiene como cobrártelo. Entonces, que 31%, un tercio de la población argentina, haya resuelto no ir a votar y que un 30% haya votado por este señor, significa que la gente estaba harta y que se fueron por alguien que les representa un vengador de la clase política. O sea, repetimos el ejemplo o los casos de Pedro Castillo en el Perú, sí, de Jair Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, López Obrador en México. Colombia. Está votando por Colombia también. Colombia casi gana el señor Rodolfo Hernández, que también hablaba con epítetos, con groserías, sí, muy ofensivo. Fíjate lo paradójico del asunto del señor Rodolfo Hernández. Su partido se llamaba Liga Anticorrupción y el señor acaba de ser sancionado e inhabilitado por 10 años por corrupción. Entonces, el discurso, el mensaje, estuvo en sintonía con la rabia que de la gente, pero definitivamente esto levanta pasiones, pero después el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad. Al final yo veo esto de mucha responsabilidad, una responsabilidad aún mayor que la de un médico que tiene una vida enfrente, porque de las políticas públicas de un político puede depender el beneficio o el perjuicio de un colectivo. Es correcto. Bueno, la irresponsabilidad del expresidente Trump y del expresidente Bolsonaro, por ejemplo, sí, con el tema del COVID-19, cuántas vidas se han podido salvar, sí, cuántas muertes se han podido evitar. La irresponsabilidad de esos dos mismos señores con salirse del Acuerdo de París para la lucha contra el cambio climático, contra la crisis climática. ¿Cuánto le va a costar eso en vidas y en problemas al mundo entero? O sea, afectan a los demás. Claro. Realmente es una gran responsabilidad, pero también, de nuevo ha vuelto, también le toca al ciudadano hacer su parte. Y en el caso argentino, bueno, 30% resolvió
sacrificar $50, estamos hablando de un país donde el 40% es pobre, lo cual significa que esos $50 a mucha gente le son pesados, pero prefirieron no ir a votar. Es que ahí pasan también dos cosas que yo quisiera tu evaluación. Por un lado, el hecho de que tan fácil que pudiera ser porque la decisión está en manos del ciudadano votando o pasando factura, pero es que a veces no hay alternativas, ¿no? Está bien, vota nulo, vota en blanco, manifiéstate, bueno, protesta. En los países donde pueden. Claro, pero eso es una manera de ir a votar. El voto nulo lo puedes ejercer en cualquier lado. El voto en blanco a lo mejor no es contabilizable, pero el voto nulo es contabilizable en todas partes. Entonces, ¿quieres protestar? Protesta. Tan simple como eso. Entonces, el ciudadano sí tiene alternativa. Y luego el ciudadano tiene alternativas también en la medida en que participa en el debate público. Y, por ejemplo, si el señor Milei, el público le hubiese comenzado a cuestionar muchas de sus políticas, que repito, los estudios que hizo, por ejemplo, Carlos Fara, que es un gran consultor político y un encuestador argentino, y parte de la videocolumna, lo cito a él hizo los estudios y la mayoría de las propuestas o no eran entendidas o eran rechazadas por la gente, pero la gente se quedó en eso, en emitirle una opinión en una encuesta, pero no en manifestarlo públicamente, no en retar al señor y decirle tontería o inviable. En el fondo, María Alejandra, el problema es que la gente busca a alguien que se vaya a castigar a esa clase corrupta, teóricamente, de la dirigencia política. El señor, imagínate tú, el señor dice que hay que eliminar el Ministerio de la Cultura, el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Gobernación, que eso no hace falta, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que eso no hace falta. Y entonces eso significa echar hacia la calle corruptos que están gastando demasiado. Privatizar la educación y la salud. La gente tiene que pagar por esos servicios cuando eso debería ser un derecho universal y lo es en muchas partes del mundo. Pero nadie salió a peleárselo. Los otros candidatos se dedicaron a atacar las propuestas de este señor, pero no propusieron las de ellos. Y las de ellos no emocionaron a la gente. Quien va a ser el afectado por esta decisión va a ser el propio pueblo argentino. Así es, lamentablemente así es. Yo tengo mis dudas de que se logre sostener. Es evidente que ganó en 16 de 23 provincias, eso es un gran avance. Es un partido nuevo con una estructura muy débil y me parece que esa debilidad en esa estructura, sumado a que el haber ganado las primarias levantó las alarmas, eso probablemente provoque que los partidos pongan un freno en el avance de este señor y por lo tanto ese señor no logre clasificar a segunda vuelta. Yo decía por un comentario, un escrito que hice acerca de Ecuador, amanecerá en Ecuador y veremos, amanecerá en Argentina también y veremos. Lo cierto es que siempre un problema y una solución tienen en sus manos los argentinos la decisión, así como los tenemos en todos los países donde podemos ejercer el voto. Yo te agradezco, Orlando, ya saben que pueden escuchar a Orlando todos los jueves, es nuestro asesor político de los jueves en el aporte de la política. Muchísimas gracias. Sigan sus videocolumnas a través del Instagram @Goncalves Consultor y en su Twitter o X @OrlandoGoncal. Gracias, Orlando. Siempre a tus órdenes. Un gran saludo. Despedimos desde la Gerencia General Juana Bellorín, Armando López y Luis Pérez desde la edición y grabación, Luis Rodríguez desde el control técnico en la coordinación de producción general del Circuito Unión Radio, Jesús Salazar desde la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM se despide Alexandra Gamboa, Jessica Molina lo hace desde la producción general del programa, desde la redacción de MundoUR.com en Anzoátegui, Saraí Portillo, la suscrita se despide desde el micrófono María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Sigan nuestras redes sociales, las de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mis cuentas personales también son iguales en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn, @MaleMalaver. Pueden escuchar nuestras entrevistas a todos los profesionales, les recuerdo, por todas las plataformas podcast o también en nuestra web genteyciudad.org. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el objetivo es convertirnos en el ciudadano que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.